Bien, habíamos concluido el capítulo 4 del libro de la carta de Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? ¿No se acuerdan? Desde Corinto, sí. Antes de viajar a Jerusalén, ¿se acuerdan? Bien, habíamos concluido y analizado un poquito el capítulo 4. No lo vemos con profundidad teológica lo que estamos haciendo, sino que tratamos de hacer exégesis y entender, y vemos de la teología lo necesario. ¿Me explico? Porque con teología deberíamos ver. No sé si distinguen la diferencia, yo varias veces lo expliqué, pero lo repito. La diferencia entre el estudio de la palabra, haciendo una exégesis, es decir, una interpretación, y la teología. El estudio de la palabra vamos viendo el texto, ¿cierto? Por ahí combinamos con otros textos, pero básicamente estamos centrados en un texto y lo vamos desarrollando y tratando de ver qué el Señor tiene para nosotros. La teología lo que hace es ver el tema. Por ejemplo, el tema de la salvación, y ahí tenemos la justificación por la fe. Y la teología lo que hace es traer todos los textos de las Escrituras que hablen al respecto sobre ese tema y va acomodándolo según la necesidad del desarrollo del tema. ¿Me explico? La teología desarrolla el tema. El estudio de la palabra lo que hace es desarrollar el texto. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, las dos cosas van juntas, porque cuando vemos teología vemos distintos textos y lo analizamos a los textos, pero siempre el centro es el tema. Acá lo que vemos es el centro está en el texto y vamos trayendo conceptos teológicos como los que estaban acá, ¿se acuerdan? Justificación, redención, salvación, la fe, son todos conceptos teológicos de la doctrina. La teología básicamente es el conjunto de la doctrina de Cristo. Bien, como la teología, si nos ponemos a estudiar teología, sí que hay que sentarse sin sueño y con ganas, porque la teología es pesada para estudiar. Por eso no es mi idea dar curso de teología, pero sí vamos sentando las bases, porque la teología se basa en los textos. A medida que vamos viendo los textos, vamos trayendo algún que otro texto de otro lado para reforzar la idea y ver el concepto teológico por arriba, ¿cierto? Porque por cada doctrina hay muchas interpretaciones que han sido hechas a través de todos los siglos en la historia de la Iglesia. Entonces, cuando uno estudia teología, lo que se estudia es las distintas interpretaciones respecto no del texto, sino de esa doctrina, ¿cierto? Por ejemplo, la justificación. Entonces, respecto de eso, se ven las distintas doctrinas en el correr de la historia y bueno, según el libro, el teólogo que haya escrito va a tener su posición y va a decir, esta es nuestra posición, según la línea teológica. Estoy hablando cosas raras, ¿se entiende? ¿Bien? Ahora, cuando vemos el texto, que es lo que a mí me encanta, porque es abrir la palabra y esperar a ver qué Dios nos dice, es algo más que estudiar, es algo más vivencial, es más lindo, es más, involucra también nuestro espíritu, nuestras emociones, pero también requiere, depende del texto, requiere esfuerzo. Y eso les pido, esfuerzo. A veces hace ruido los engranajes, un poco de aceite, y al empezar a funcionar ahí se empieza a agilizar. Venimos en el libro de la carta esta a los romanos, analizando, tratando de seguir el argumento de Pablo y qué es el centro de lo que venimos viendo hasta acá en estos 4 capítulos. Su doctrina de la justificación por la fe. Somos justificados, es decir, somos declarados justos delante de Dios por la fe en Jesucristo. No por la circuncisión, no por pertenecer a un pueblo en especial, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Y ahí nos vamos al capítulo 1 y 2. Porque todos pecaron y todos están destituidos, estamos
destituidos de la gloria de Dios. No hay manera, y Pablo ahí argumenta que por nuestra fuerza, ya sea que no tengamos ninguna, ya sea que nos hagamos buenos, aunque no pertenezcamos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero hagamos cosas buenas como paganos, no nos sirve, y tampoco al judío, cumpliendo la ley, le sirve para ser declarado justo delante de Dios. No se puede resistir ante el juicio de Dios porque nuestros pecados están a la vista. Somos pecado. Estamos nacidos del todo en el pecado. Necesitamos que nos salve otro, y es lo que Pablo trata de explicar, que Dios hizo a través de Jesucristo, y accedemos nosotros a esa justificación por medio de la fe. ¿Cómo es esa justificación? ¿Se paga algo? No, es gratis. Y es por gracia. ¿Cuál es la diferencia entre que sea gratis y que sea por gracia? Que es gratis, no se paga nada. Nada que podamos hacer puede llegar a pagar semejante cosa que Dios nos ha dado. Y es por gracia porque es de favor. Incluye una buena voluntad, una benevolencia de parte de Dios hacia nosotros. Dios nos ha sido hecho propicio. ¿Se acuerdan de esa palabra? El propiciatorio. Dios es propicio a nosotros, es benevolente. Tiene su corazón, se volcó hacia nosotros y elaboró todo este tema de la justificación por la fe. Bien. Capítulo 5. Y acá vemos capítulo 1 y 2 también, vemos la necesidad de la justificación. La necesidad, estamos todos en pecado, necesitamos ser justificados. Fíjense que en el capítulo 3, a partir del versículo 21 y hasta el 31, de lo que Pablo nos habló es la naturaleza de esa justificación. A pesar de todo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La naturaleza de la justificación proviene de Dios, depende de Dios, viene de Dios, no es nuestra, no es humana, es sobrenatural. En el capítulo 4 vimos la armonía de toda esta doctrina de la justificación con todo el Antiguo Testamento. Y lo vimos desarrollado en el ejemplo de Abraham, capítulo 4, ¿cierto? Acá lo tenemos desarrollado, el argumento de Pablo. No sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, más o menos. Que Pablo dice que Abraham, que estuvo antes de Moisés y de la ley, pero también Abraham recibió la promesa cuando todavía tenía su prepucio, antes de la cirugía. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Si Abraham recibió la promesa y esa promesa le fue, porque creyó esa promesa, le fue contado por justicia, en esperanza a lo que vendría después, cuando él todavía no había sido circuncidado, entonces la promesa y la justificación para todos aquellos que creen es para los incircuncisos también, porque Abraham la recibió sin haber sido circuncidado. Después fue circuncidado como señal del pacto que Dios hacía con la humanidad para empezar a desarrollar un pueblo en el seno del cual iba a desarrollarse todo el plan de Dios y de salvación, un pueblo del cual vendría Jesucristo, el Salvador. También para ellos es la justificación por la fe de Abraham. Ese es hablando de la circuncisión. Después, él dice, pero Abraham recibió la promesa antes de la ley, porque la ley vino como 400 y pico años después. Entonces la justificación no es por el cumplimiento de la ley, porque dice que a Abraham le fue contado por justicia porque creyó antes de ser circuncidado y antes que esté la ley. Entonces el argumento de Pablo es, muchachos, le dice a los judíos, ni la circuncisión ni la ley tienen que ver con la justificación. La circuncisión es señal del pacto. ¿Y la ley qué es? Es justamente, la ley no nos justifica, nos condena, nos entristece porque nos demuestra que somos pecadores.
La única manera, y el argumento de Pablo cierra ahí, la única manera de ser justificado delante de Dios, es decir, de ser declarados justos a pesar de ser pecadores, es por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Ese es el argumento central y el resumen del capítulo 4. Capítulo 5 nos dice, bueno, listo, somos justificados por fe. ¿Y qué produce eso? Dice Pablo, justificados pues por la fe. Una vez que somos justificados. Fíjense que acá el pues, este pues, es un conector gramatical, una partícula, ¿cómo le podemos decir? Conclusiva, de conclusión, de resultado, ¿no? Fíjense, justificados pues por la fe, como venimos diciendo, esto une lo que va a decir ahora con todo lo anterior. En base a todo lo que anterior, una vez que somos justificados por la fe, nos dice que tenemos, primero, paz. A ver, esto ya lo puedo borrar, ¿cierto? Yo les animo a que si no entienden, no tengan vergüenza, porque no es sencillo, o sea, se entiende que no se entienda. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá como resultado, bueno, acá dice, fíjense que la Reina Valera le pone como título, el editor de la Reina Valera le puso como título resultado de la justificación, que más o menos lo podemos poner así para que se entienda, ¿no? O consecuencia, sí. Justificación. O consecuencia, muy bien. Capítulo 5. Primera consecuencia. ¿Cuál es? Paz. Esa paz es porque digo, ay, qué paz, es la que puedo sentir cuando estoy tranquilo, en algún lugar bonito, ¿eh? Tiene que ver con la reconciliación. Paz para con Dios. No es simplemente que yo estoy en una situación, cuando, qué sé yo, haciendo yoga, no. En el monte, o qué sé yo, en una playa, imagínense como quiera, o en el campo, en la montaña. Es paz para con Dios. ¿Por qué paz para con Dios? A ver, si yo soy justificado por creer en Jesucristo, tengo como primer resultado, primera cosa, paz para con Dios. Quiere decir que si yo no estoy justificado por medio de la fe en Jesucristo, no tengo paz para con Dios. ¿Qué tengo? Condenación de parte de Dios, ira de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estoy enterrado en mi propio pecado y tengo expectación de juicio y de condenación. ¿Eso me va a dar paz? No, me altera, me da tristeza, me da angustia. Entonces ahí está la contraprestación, perdón. La extrapolación de conceptos. Por un lado tenemos la angustia de estar bajo el juicio de Dios, y una vez que somos justificados, me saco ese peso de encima. ¡Qué bueno! No soy condenado, soy libre. Mis pecados fueron perdonados y eso me hace estar en paz con Dios, porque ahora estoy reconciliado con Él. Entonces, paz para con Dios, como dijo Gaby, bien dijo, tiene que ver con la reconciliación. Reconciliación. ¿Sí? Eso es lo que me da paz. Ahora puedo estar tranquilo. Y si me muero mañana, estoy tranquilo. Porque sé que cuando voy allá, no es que tengo ese temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Será que mirá cuando esté delante de Dios? Mis pecados han sido perdonados y son perdonados mientras la gracia esté, el tiempo de gracia abundante para todos.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si alguno ha pecado, es ir a la cruz y decir, Señor, acá estoy, hago lo que soy. Pecado, acá está, limpiame, cambiame. Y el Señor incluso utiliza aún todas las consecuencias de mi pecado, lo transforma para bien. Así que el primer resultado de la justificación es paz para con Dios. Sí, acá tengo la NBI y la NBI va parejito. Después, en los próximos versículos, la NBI es un poquito más clara. Vamos al siguiente versículo. Versículo 2 dice, ¿por quién? ¿Por qué habla de quién habla? Porque dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque todo está en base a la obra de Cristo. ¿Por quién? Por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, segundo punto, tenemos entrada a la gracia por medio de Cristo. Y acá como dice, a ver, tenemos acceso a la gracia. La idea más bien es que Él nos introduce a la gracia. Por medio de Él tenemos acceso. La idea es que Él nos introduce a la gracia. ¿Qué era la gracia? Otra vez vuelvo a insistir. ¿Qué era la gracia? La actitud benevolente de Dios para nosotros. Su bondad, su amor abierto hacia nosotros. Entonces tenemos acceso a la gracia. Acceso a la benevolencia de Dios. ¿Se entiende? Tenemos acceso a la bondad de Dios. Dios se hace propicio a nosotros, nos mira con misericordia. Todo eso estoy hablando de la gracia. Y tenemos acceso a esa realidad. Vaya que vale la pena la justificación por la fe, ¿no? Ahí me faltó esto, ahí está. Vaya que vale la pena la justificación por la fe. Me reconcilia con Dios y ahora tengo paz. Dice, tenemos paz respecto de Dios. ¿Sí? Y me da acceso a la benevolencia. Y antes de la justificación que tenía, no tenía acceso a la benevolencia. Solo estaba bajo su juicio y su condenación. Como está la mayor parte del mundo que no conoce esta verdad y no ha sido por la fe justificado. No tiene el certificado de justificación. No tiene justificada la falta. Está condenado. Bien, es por gracia. De repente Dios nos mira benevolentemente. En realidad la benevolencia Él la deposita en su Hijo. Y nosotros estamos dentro de su Hijo. Así es. Él escucha, porque ¿saben cuántos hijos tiene Dios? Uno, unigénito. Nosotros somos adoptados y somos hijos porque estamos en el Hijo. Él cuando nos ve, ve a su Hijo. Es lo que debería ver. Y ahí nos recibe. ¿Sí? Y tenemos ese acceso a esa benevolencia por medio de la justificación. Dice, también tenemos entrada. Antes de continuar, a mí se me ocurrió ver, por ejemplo, vamos a ver un pasaje nomás. Hay otros más, pero vamos a ver el famoso de Hebreos 19. El más conocido, creo. Hebreos 10, 19. Acá tengo el anteojo y este me va a ayudar a... Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 10:19. Así que hermanos, teniendo la libertad de entrar, de acceder al lugar santísimo. ¿Cuál es una imagen? El lugar santísimo, ¿qué era? La parte del templo, en principio del tabernáculo y después del templo, en donde estaba
el arca y estaba la presencia de Dios. No entraba cualquiera, entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, en el mes séptimo, el mes de Tisri, el Yom Kippur, el día de la expiación. Y ahí ofrecía, esparcía la sangre sobre el propiciatorio, cuando todavía el arca existía, la sangre del sacrificio por el pueblo, ¿no? Para expiar los pecados del pueblo de todo ese año. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Ahora nosotros, por medio de la obra de Cristo, de su gracia y de su obra de justificación, tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Antes era por la sangre de un animal, ahora por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué era el velo? El velo era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Nadie cruzaba al lugar santísimo, nadie atravesaba el velo. Ahora dice que Él abrió un camino a través de ese velo. Está hablando simbólicamente. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Qué lindo, ¿no? Nos habla de lo mismo. Y hay un montón de pasajes donde Él nos dice que Cristo nos da el acceso a la presencia, a la gloria de Dios, a las virtudes de Dios, a las perfecciones de Dios, se dice en teología, ¿no? La gloria de Dios es la manifestación de las perfecciones de Dios. Y Dios nos da, por medio de Jesucristo, ¿saben? Yo todavía no sé por qué ustedes o yo estamos en este grupo. Pero Dios nos llamó por su gracia y, como vamos a ver, por su amor. Y acá estamos. Es bueno que sepamos a qué nos llamó Dios. Y es bueno que sepamos cuáles son los beneficios, ¿vieron? Ya que estamos acá, es como que nos invitan a participar, a ser socios de un club. Un ejemplo tonto, de un club que nos da un montón de beneficios. Tenemos hotel, pileta y todo, y nosotros no tenemos un mango, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Y bueno, ya que estamos, a ver cuáles son los beneficios, los horarios, cómo puedo aprovechar ya que lo tengo, ¿no es cierto? No, pero como es gratis, a mí qué me importa. Yo me sigo bañando en la Pelopincho en mi casa, atrás de mi casa, ¿no es cierto? No, tenemos algo tan grande que no es para todos, o por lo menos todos no acceden, y nosotros hemos logrado acceder. Bueno, estamos estudiando su palabra para ver qué tiene de beneficios, y fíjense que ya empezamos con cosas importantes, ¿no? Dice, sigue diciendo Pablo acá de los Romanos, dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por supuesto, estamos firmes. ¿Cómo no vamos a estar firmes? Más allá de las tribulaciones y de las cosas, seguimos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de las perfecciones y de la gloria de Dios. ¿Qué significa nos gloriamos? Porque acá sí a veces nos ayuda la NBI. Gloriarse, ¿qué significa? Gozarse, o estar orgulloso, o regocijarse en, ¿no? Nos regocijamos o estamos gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque encima esa gloria de Dios se mete dentro nuestro, empieza a trabajar en nosotros y se empieza a notar. Otros ven la gloria de Dios en nosotros. ¿Cierto? Pero nosotros no tenemos las perfecciones de Dios completas porque no estamos terminados, pero en esperanza nos gozamos en su gloria. Alguna cosita, algún chispazo de luz se empieza a ver. Y más los que empezamos a tener canas, miramos para atrás y decimos, cuántas cosas hizo Dios en mi vida, por favor. Qué maravilla, ¿no? Bien, a ver cómo dice la NBI, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, dice la NBI.
es en la idea de la NBI y la idea de la Reina Valera. En el medio estamos con una idea más sensata. Participamos de la gloria de Dios, pero en esperanza. Es decir, vamos hacia la perfección, dice Pablo. ¿Cierto? Ahí está. Sigue Pablo diciendo... Y no solo esto, y ahí nos tira el tercer beneficio de la justificación. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Donde dice paciencia le agregan la palabra perseverancia, que se acomoda mejor al original. Perseverancia. Fíjense, no solo eso, sino que también nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Las tribulaciones. Si uno sale a la calle hoy, hable con quien sea y va a ver las tribulaciones que tiene, que está pasando la gente. Económica, de familia, interna. Cada vez se escucha más respecto del vacío, respecto de la insensatez de la vida, que no le encuentran sentido a nada, bla, 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 bla. Es como que eso es lo que se escucha por afuera, ¿cierto? Entonces, tribulaciones. ¿Nosotros no tenemos esas tribulaciones? Sí. Pero ¿qué pasa cuando estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios? Entonces ya nos podemos acercar. Entonces tenemos ese acceso a esa gracia, a esa benevolencia. Porque Dios nos mira y ve a su Hijo, entonces nos acepta, en el amado nos acepta y tenemos su gracia. Las mismas tribulaciones, en vez de producir angustia y depresión en nuestra vida, tienen la posibilidad de ser transformadas en un proceso que produce en nosotros perseverancia, templanza. Va forjando nuestro carácter, ¿cierto? Porque empezamos a confiar en Él, empezamos a aprender, y Dios usa los problemas, los mismos problemas que tienen los otros, pero para perfeccionarnos a nosotros. Porque fíjense cómo dice: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia prueba, y la prueba esperanza. Vamos a leerlo en la NBI, que se ve un poquito más claro. Y no solo esto, sino también que nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Y la entereza de carácter nos da esperanza. Porque cuando habla de prueba, lo que se está refiriendo más bien es como algo que está probado. La experiencia de pasar la tribulación confiando enteramente en la gracia de nuestro Señor. ¿Produce qué cosa en nosotros? Una templanza, un carácter cada vez más probado. Por eso habla de la prueba, la Reina Valera. Acá habla de, que tiene más que ver con el original, la NBI, de entereza de carácter. Lutero habla de ánimo probado o experimentado. ¿Vieron que dice que Jesús fue experimentado en varón de dolores, experimentado en quebranto? Tiene que ver con la experiencia, con eso de que vamos madurando y aprendiendo en la experiencia. Podemos estudiar mucho acerca de la fidelidad y la bondad de Dios y la fuerza, y podemos cantar que en Dios podemos atravesar cosas y que Dios habrá puertas en medio de la nada y abrirá los mares y moverá las montañas, y lo cantamos y nos emocionamos. Pero eso no produce experiencia. Eso simplemente es declarar una verdad, que es bueno hacerlo, porque nos anima. Pero la cosa viene cuando la cosa viene. Cuando salimos a la cancha, ahí viene la cosa. Porque es decir, sí, Dios es poderoso, y nos hacen ¡bum! Y salimos corriendo. ¿No? Ahí es donde se va forjando nuestro carácter interno, apoyados en la gracia de Dios. Entonces, las tribulaciones, vamos a poner así, las tribulaciones
Yo quise cambiar de una palabra más moderna, tribulaciones, pero no encontré. ¿Alguno de ustedes tiene una? Porque problemas es parte de tribulaciones, pero no engloba todo. Porque problema uno puede tener, pero por ejemplo una enfermedad, eso sí que es más duro que un problema. Sufrimiento. La tribulación tiene que ver con el sufrimiento, sea causado por lo que sea. El sufrimiento, tribulación es sufrimiento. Las tribulaciones se... Ay, qué larga estas palabras. Transforman. En un proceso, qué largo. Positivo, punto, ahí cierro. Ustedes ya saben lo que significa. Bien, esa es la tercera ventaja de la justificación. Seguimos con la Reina Valera, Romanos 5. Nos toca ahora versículo 5 y dice: y esta esperanza que produce a ver cómo dice acá, la entereza de carácter o la prueba, no avergüenza, dice. No avergüenza, es como, a ver, vamos a leerlo acá en la NBI, dice: y esta esperanza no nos defrauda. Ahí está mejor. No nos defrauda, no nos deja a pie esta esperanza. Podemos esperar, que aún en medio de la tribulación podemos esperar en la gracia de Dios. No nos defrauda. O no nos avergüenza, no nos deja avergonzados por haber confiado. ¿Por qué? Y acá venimos con el cuarto elemento fundamental. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un derrame, y no es un derrame cerebral, no es un accidente. Y esto es fundamental, porque a veces podemos creer de que todo esto es un plan de Dios. Bueno, lo justifica. Vos sí, vos no, vení acá, te doy el certificado, estás justificado, yo no tengo más nada que ver, así que estamos en paz, estamos reconciliados y listo. No, acá está el sustento de todo, ¿no? De todo este plan. El amor que Dios se vuelca, que tiene que ver con la benevolencia de Dios, con la gracia. Dios es benevolente porque ha volcado el amor hacia su Hijo, hacia Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, porque si le oyen a Él y están en Él, reciben, se derrama ese amor que Él tiene por su Hijo. ¿Sí? Y nosotros participamos, como hijo, participamos del amor de Dios. ¿Cómo se derrama? ¿Así como un chorro que viene del cielo? No. ¿Cómo dice? ¿Se derrama? ¿Cómo? ¿Alguien que lea? Fuerte. Bueno, lo leo yo y listo, che. En nuestros corazones se derrama por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por las dudas, lo aclara Pablo, para que no creamos que ese amor lo podemos fabricar nosotros. Es similar al amor que me puede dar, qué sé yo, una pareja o mi hijo o un perrito. No tiene nada que ver. Este amor es un derrame. Cuando habla de derrame, ¿qué se imaginan ustedes? Abundancia, ¿no es cierto? No es que nos mojó la cabeza con un poquito de su amor. Nos derramó, el tipo agarró y tiró una fuente de amor hacia nosotros. ¿Cómo se da eso? El Espíritu Santo. Primero puso el Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Porque la cosa es la relación entre el Hijo y el Padre. Ahí está la relación de amor. Nosotros estamos en el Hijo. Mientras estemos en el Hijo, recibimos todo lo que el Hijo recibe. Lo que es mío, yo se los doy. Y todo lo que tiene el Padre se los doy, porque el amor que el Padre me da a mí, yo se los doy a ustedes. Les dijo Jesús a sus discípulos.
Todo lo que tengo se lo doy. Así que el derrame del amor de Dios, que es la base de todo esto también, porque acá está la gracia, la fuerza en la tribulación y su paz y su reconciliación, está basado en el amor de Dios hacia su Hijo. Nosotros podemos ser parte por medio del Espíritu Santo. ¿Qué se ríen? ¿Se entiende? Entonces, ¿vieron que suena tan romántico? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Saben? ¿Lo sabían? Ah, sí, cierto, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Será? ¿Dónde lo tendré? Cuando me acuesto se cae para acá, cuando me paro se... Es una cosa impresionante que Dios haya puesto su Espíritu Santo en nosotros, que nos da vida. Porque es Cristo mismo, dice, yo me tengo que ir, pero queda otro. Y ese otro va a ser la obra que tiene que continuar. Va a ser lo que les llene de vida y lleve a la iglesia a cumplir su propósito. Ese Espíritu Santo derrama el amor de Dios, nos va revelando a Cristo. Y cuando estamos en Cristo recibimos lo que Cristo recibe, el amor de Dios por medio de su Espíritu. Bien, vamos a avanzar, porque por lo menos quiero terminar esta partecita y ya se nos acaba el tiempo. A ver, porque Cristo cuando aún, y fíjense cómo se muestra ese amor, ¿cómo sabemos de esto del amor? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice la NBI, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos. ¿Vieron que ahí se aclara mejor? Porque uno dice cuando éramos débiles. Débiles en el sentido de que somos incapaces, somos débiles, no tenemos la fuerza para alcanzar la salvación. Entonces dice, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla de amor! No es que murió porque yo me porté bien. No es que me salvó porque yo soy lindo, bueno, inteligente, alto, flaco, gordo, petizo. No sé por qué. Cristo murió por mí aun cuando yo estaba enterrado en el pecado. Y aún los que vinieron a la fe siendo grandes, Cristo estuvo todo el tiempo mirando la vida y el andar y el venir de cada uno. Cuando llegó el momento, como dice Pablo, y cuando agradó, dice Pablo en la carta a los Gálatas, cuando agradó al Padre, cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí. ¡Ah, qué lindo! Cuando se le ocurrió, porque era el momento justo, no era ni tarde ni temprano. Uno siempre dice, uy, si hubiera conocido al Señor antes. Así tenía que ser. No sé por qué, su soberanía, como tantas cosas no sabemos. Un día lo sabremos. Bien. Éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, bla, bla, bla. El 8 tengo que leer. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 9, perdón. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hizo todo lo que hizo, cuando ni siquiera lo buscábamos y lo rechazábamos, ¿cuánto más ahora que ya estamos incluidos en la gracia de Dios, tenemos paz para con Dios y ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo? ¿Cuánto más seremos salvos? Eso nos da esperanza. Tranquilos. ¿No? Porque si antes Dios lo hizo, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Vamos a leer el versículo 9 en la NBI. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo eterno de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo ya sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él
ya hemos recibido la reconciliación. ¿Cómo lo dice la Valera? La Valera es un poquito más compleja para nosotros, ¿no? Como más antigua. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, es lo mismo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué se puede decir de todo esto? Gracias. ¿Qué se dice? Chicos, ¿qué se dice? Decile. ¿Qué se dice? Gracias. A veces parece que cuando estamos en una reunión, en un culto, parece que el que está dirigiendo el culto está diciendo, chicos, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias. Y cuando uno agradece, el agradecimiento es el principio de la adoración, es el principio de la alabanza. Todo el resto que hacemos es para, no sé, formas. Pero lo fundamental de la adoración en espíritu y en verdad que el Padre busca, esos adoradores, ¿saben? Son aquellos que han comprendido todo esto y no les queda otra cosa que decir, a la pelotita, gracias Señor. Y eso es adoración, ¿sí? No tenemos ni siquiera que cantar, pero qué lindo que es cantarle, habla la palabra que mejor es bueno cantar salmos a su nombre, pero es la expresión de esa gratitud. Eso es hacer un culto, ¿no? A veces la enredamos y la complicamos tanto con tantas cosas, tantas costumbres y modas, pero de esto se trata. No puedo adorar a Dios, no puedo alabar su nombre, no puedo hacer un culto si no estoy consciente de todo lo que Él me dio. Y que no lo merezco y que soy un débil, un incapaz. Y Él me ha hecho fuerte y me ha capacitado siempre que esté en su Hijo. Ese es el centro, el Hijo es todo para Dios. Él es, a Él escuchen, porque si escuchan a Él, tienen todo. El que tiene a Cristo tiene todo, tiene la vida, tiene la salvación, tiene la reconciliación, la justificación. El que tiene al Hijo tiene la vida. Punto, se acabó. Ese es el centro. Conocer a Cristo nos garantiza, y conocerle cada vez más, y conocer su palabra, y conocer su persona, nos garantiza tener un acceso a la gracia de Dios y todo lo que eso conlleva. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta noche. A veces estamos tan enredados en nuestros pensamientos y en nuestras cosas, nuestros problemas, que no podemos ver todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Pero aún cuando estamos enredados y empantanados, tu amor fluye y se derrama en nuestros corazones, tu Espíritu Santo nos golpea, nos lleva de acá para allá hasta que entendamos y caigamos de rodillas delante de ti diciendo gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas por siempre, Señor. Gracias porque nos has llamado a esto, Señor, porque nos has hecho pertenecer, Señor. Gracias porque nos das acceso a tu benevolencia y a tu bondad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha quedado registrada para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Gracias por esta reunión. Bendice nuestro regreso, Señor. Amén.